Ahora daremos un salto definitivo respecto a ofrecer un sistema para establecer fechas en los eventos geológicos. Entonces vamos a hablar de la datación con radiactividad. Entonces esta también se le llama datación absoluta. La datación relativa, como vimos antes, es un sistema que permite determinar, estudiando las rocas, qué eventos ocurrieron antes y qué eventos ocurrieron después. Pero la desventaja es que para asignarle fechas a esos eventos, entonces ya sí hay un problema y no se puede con ese método de la estratigrafía. Es como cuando alguien está leyendo libros de historia y en los libros solo se narran los eventos en el orden de aparición. Por ejemplo, dice fulano era hijo de Mengano y así por el estilo, ¿verdad? Y entonces tú ya puedes saber ahí quiénes estaban antes y quiénes estaban después. Pero mientras en ese libro no digan qué fecha vivió ese fulano, entonces no va a ser posible establecer una verdadera cronología. Entonces la datación con radiactividad sí logra hacer eso, sí logra poner fechas. Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, es posible porque la materia presenta un fenómeno que es un fenómeno natural y que se ha estudiado con mucho tiempo desde el siglo XX, perdón, con mucha profundidad. Es el fenómeno de la radiactividad. ¿Pero qué es la radiactividad? Bueno, como dijimos, es un proceso que ocurre en el núcleo de los átomos. Nosotros sabemos que los átomos, sus propiedades químicas y físicas dependen de cuántos protones tengan. Entonces, el detalle es el siguiente, que cuando los átomos reaccionan entre sí, a veces cambian sus electrones. Así un átomo cuando intercambia electrones con otro átomo, entonces este está formando parte de una reacción química. En las reacciones químicas normalmente quienes son afectados son los electrones que están girando alrededor del núcleo. Aquí en esta ilustración no se muestran los electrones. Pero en las reacciones químicas el núcleo del átomo no cambia, permanece inalterable. Casi que el núcleo del átomo es inalterable, excepto porque algunos átomos ya naturalmente tienden a desestabilizarse internamente en su núcleo y a liberar partículas. Y a veces pueden interactuar de la siguiente manera. Aquí en este esquema estamos viendo que en color rojo están los protones, perdón, en color azul están los protones y los neutrones, que no tienen carga eléctrica, están en color rojo. Resulta ser de que este átomo, fíjense qué es lo que pasó aquí. Desde su núcleo liberó dos partículas de neutrones y dos de protones. Así que este átomo, como cambió su número de protones, este átomo también cambió su identidad. Porque quien hace que las partículas tengan una identidad química es el número de protones. Por ejemplo, si un átomo tiene 6 protones, ese átomo es de carbono. Pero si tuviera 7 protones, ya no es de carbono, es de nitrógeno. Si tuviera 8 protones, es de oxígeno. Así está la tabla periódica organizada en función de ese número de protones. Quiere decir que como este átomo perdió 2 protones, ya no pertenece al elemento original que ese átomo tenía. Por ejemplo, si este átomo era de oxígeno, por ejemplo, y perdió 2 protones, entonces ya este átomo ya no es de oxígeno, este es de carbono. Entonces este se llama el núcleo hijo y este es el núcleo padre. Entonces en esta emisión, hay 3 tipos de emisiones radiactivas. Radiactivas se llaman las partículas que son liberadas porque viajan a gran velocidad y transportan energía de otras maneras. Entonces la radiactividad se refiere a este flujo de partículas que emanan de átomos inestables. Muy bien, pues decíamos de que hay 3 tipos de radiación. Vean que en este se emiten 2 protones y 2 electrones. Entonces el núcleo hijo tiene 2 números atómicos menos y 4 unidades de atómica menos porque se liberaron 4 partículas. En la emisión beta, ahí no cambia el número de neutrones, sino que lo que ocurre es que un protón se convirtió, perdón, un neutrón se convirtió en un protón.
¿Cómo es posible eso? Bueno, en el mundo atómico es posible lo que se llama transmutación de identidad. En este caso, este neutrón ya no es un neutrón, se convirtió en un protón y liberó una partícula negativa que es un electrón. Esta radiación de paso es más penetrante que la anterior, que la alfa. Pero ¿qué pasó entonces? Este núcleo tiene un protón más porque uno de los neutrones se transmutó, por decirlo así, en un protón. Y si digamos tenía 15 protones, ahora este tiene 16 protones. Por lo tanto, este es un nuevo elemento químico. Y en otro caso es que a veces se captura a un electrón y ese electrón con un protón genera un nuevo neutrón. Entonces, resulta ser que el neutrón que salió de acá, entonces restó un protón a este núcleo padre. Por lo tanto, aquí disminuyó el número de protones y en este caso el elemento químico tiende hacia abajo. Bueno, entonces la radiactividad, para decir entonces en pocas palabras, es un fenómeno en el que las partículas, como las que estamos viendo aquí, están sufriendo un intercambio, ¿verdad? Entonces cambian de identidades y emiten otras partículas que son las que llaman radiación. La forma en cómo emiten esas partículas, entonces es clave porque cada átomo, que los átomos que son radiactivos, cada uno de ellos tiene un ritmo de desintegración constante y ese ritmo es conocido. Entonces, conociendo el ritmo al cual se desintegra una partícula, yo puedo bien estudiar ese ritmo para saber cuánto tiempo ha pasado para que cierta partícula reduzca su materia. Vamos a ilustrarlo así con esta gráfica. Imaginemos que partimos de hoy y hoy estudiamos un elemento químico que es radiactivo. Digamos que sea uranio. El uranio es uno de los elementos naturales radiactivos. El uranio tiene 92 protones. Entonces resulta que tengamos 100 átomos de uranio aquí. Resulta ser que con el tiempo, ese uranio va a empezar a convertirse en otro elemento radioactivo. De hecho, el uranio se convierte en torio. Es el elemento químico del número 90 en la tabla periódica. Pero ¿qué pasa con eso? Entonces, significa de que de los 100 átomos de uranio que teníamos, digamos que 50 se convirtieron en torio y otros 50 quedaron como uranio. Entonces aquí hay 50 y 50. Al tiempo que tarda en que una masa se reduzca a la mitad de la original, se llama vida media. En este caso, la vida media del uranio, que no la tengo ahorita pendiente, no la tengo aquí en mano, pero suelen ser a veces algunas sustancias tienen meses de vida media, otros tienen cientos de años, otros tienen miles de años. O sea, por ejemplo, el carbono 14 es un átomo radiactivo que para llegar a la mitad de su masa original ocupa más de 5.000 años. Para tener una idea de qué significa eso, supongamos que en una mesa de laboratorio tenemos 100 kilogramos de carbono 14, por ejemplo. Entonces, ese carbono se va a ir disipando, se va a ir convirtiendo en otras sustancias químicas, algunas más volátiles. Entonces, va a ir pasando el tiempo y el carbono, los 100 kilogramos de carbono 14 originales van a ir disminuyendo. Cuando hayan pasado unos 5.000 años, resulta que ya no voy a tener 100 kilogramos, voy a tener 50, la mitad. Entonces llamamos vida media al tiempo que tarda una partícula, una sustancia radiactiva en conseguir la mitad de su masa. Luego noten que pasa otra vida media, ya vamos a llamarle periodo también de semidesintegración, y entonces de 50 átomos hijos, ahora hay 25. Perdón, ahora hay 75. Y 25 que solo quedan del elemento original. Vean de que cada vez que pasa el tiempo, menos cantidad del átomo original tenemos. Y así pasa un tercer periodo de semidesintegración y ahora solo hay aproximadamente 12.5, digamos 13 átomos, también aquí se llama isótopo padre, que es el elemento reactivo. Ya un 87% de partículas son nuevas. Y así por el estilo. Quiere decir que cada vez que va pasando el tiempo hay menos átomos originales y más átomos
producto de la desintegración. Entonces, los físicos han logrado medir el tiempo de las sustancias radiactivas en la naturaleza, el tiempo que tardan en llegar a su vida media. Y fácilmente con matemáticas yo puedo saber entonces cuánto tiempo ha transcurrido para tener una masa equivalente de átomos en la actualidad. Es decir que, si un átomo radiactivo, por ejemplo, el átomo de carbono 14, yo conozco cuánto tenía que tener al principio, pero cuánto tengo ahora en la actualidad cuando efectúo la medición, yo puedo saber cuánto tiempo pasado. Vamos a ver con un ejemplo porque resulta ser que en matemáticas es fácil de escribir esta curva. Esta se llama decrecimiento exponencial. Y esta en palabras indica de que la tasa en la cual decrece la sustancia natural, que era la original, depende de cuánta sustancia tengo al principio. Es decir, que cuanto más grande cantidad de muestra tenía, más tardará en que ésta se diluya completamente en otro tipo de sustancia. Entonces decíamos de que esta curva fácilmente se puede representar y de hecho cuando se resuelve este problema de matemáticas, de cálculo, se llega a esta ecuación. Hablando, tenemos que aquí la masa se representa con la m, la masa en función del tiempo va a depender de la masa original que teníamos, de esos material radiactivo, y del número e en matemáticas, la base de los logaritmos neperianos, elevado a negativo, una constante y el tiempo. Si usted grafica esta fórmula, si usted la grafica en un sistema cartesiano, entonces la curva va a ir decreciendo. Es decir, si aquí tenemos el X y Y, la curva va a ir aquí para abajo. Así, cada vez que va acercándose el tiempo, va aquí llegando a 0 y a 0 y a 0. Entonces, este número K va a depender de cada material. Esta constante, como acabamos de decir, cada material tiene su propio ritmo de desintegración, como si fuera un reloj natural que tienen la sustancia. Y este reloj, si conocemos su ritmo de marcha, entonces podemos saber cuánto tiempo ha transcurrido. Vamos a ver, aquí si yo quisiera saber cuánto tiempo ha transcurrido, yo debería de saber cuánta era la masa original y cuál es la masa que tengo ahora. Esta es la masa original y la masa que tengo ahora. Quiere decir que habría que tener un método para aplicar esta fórmula. Habría que tener un método para saber contar cuánta sustancia radiactiva tengo y cuánta debería tener al principio. Y cuando aplicamos las reglas del álgebra para despejar la letra T de esta fórmula, llegamos a esta expresión que está acá. T es igual al negativo logaritmo del cociente de la masa actual entre la masa inicial por 1 sobre K, siendo K esa constante de cada material. Veamos un ejemplo para ver cómo funciona esto. Teníamos que la vida media del carbono 14, que es un elemento radiactivo, es de 5.000 años. Pongo este carbono 14 porque es el que usan los biólogos para calcular la antigüedad de los fósiles. Y es por la siguiente razón. Hay dos tipos de carbono en la naturaleza, el carbono 12 y el carbono 14. El carbono 12 no es radiactivo, pero el carbono 14 sí lo es. Entonces, cuando un organismo consume, es decir, ingiere alimentos, ahí consume carbono 14 y carbono 12. Sin embargo, cuando un organismo muere, ya no vuelve a ingerir carbono 14, porque ya no está ingiriendo más alimentos. Quiere decir que lo que tenía ese cuerpo de carbono 14 ahora está saliendo. Va a ir saliendo y saliendo porque el carbono 14 se convertirá en otros elementos. Luego, si yo puedo saber cuánto carbono 14 tiene un fósil y cuánto debió tener, entonces puedo saber cuánto tiempo ha pasado. Pues resulta ser de que se midió una muestra biológica, digamos que sea un fósil, y solo tiene un 20% del carbono 14 original. ¿Cómo se puede calcular esto? Bueno, yo puedo saber cuánto carbono 14 hay ahorita en la atmósfera, pero cuánto carbono 14 tiene ese fósil. Y digamos que solo tiene un 20% de lo que hay ahorita en la atmósfera. O sea que por cada 100 gramos originales, ahora solo tengo 20 gramos originales de carbono 14, para ponerlo así con un número. Eso significa este 20%. Entonces me preguntan cuál es la edad de esa muestra. Entonces saquemos los datos.
La relación, lo que tengo y lo que debería tener es un 20%, o sea, 0.2. Recuerden que esto se hace en un laboratorio. Hay varios aparatos para poder calcular esto. Uno de ellos se llama espectrógrafo de masas. Y hace que la constante del carbono, por este dato que está aquí de 5.000 años, la constante es 0.00138. Y me preguntan el tiempo. Entonces, con estos datos ya puedo meterlos aquí. Ya sé que voy a poner en este paréntesis, y ya sé que voy a poner en la letra K, y esto, el logaritmo natural, es una función de la calculadora. Cuando metemos los valores me da 11.662 años. Así que yo puedo tener la certeza de que este fósil tiene alrededor de 11.000 años de haberse convertido en fósil, para poner un ejemplo. O para, aunque no sea fósil, puede ser que sea un tejido conservado nada más. Entonces, miren que fácilmente se puede calcular cuánto tiempo, decimos fácilmente, relativamente hablando, porque esto es una tasa natural de los elementos radiactivos, ¿verdad? Esta fórmula describirá cuánto tiempo ha transcurrido y solo deberé calcular el porcentaje de masa actual con la que debería tener, o sea, la masa original. Y la letra K dijimos de que depende de cada material. Aquí está una forma de calcular la letra K. Es sacando menos logaritmo de un medio entre la vida media que cada sustancia tiene. De hecho, hay tablas en los textos de física de este tema, o de algunos de química. Hay tablas en los que dice cuál es la vida media de cada sustancia. Entonces, en el caso de las rocas no tienen carbono. Entonces, en las rocas se usa otro isótopo que se llama potasio-argón. Entonces, las rocas ígneas presentan esta sustancia de potasio, porque el potasio está asociado a algunos minerales de silicio, y ese potasio, cuando la roca está recién formada de un volcán, tiene todo el potasio en esos minerales. Pero ese potasio, especialmente si es radiactivo, poco a poco irá diluyéndose en esos minerales, y en vez de potasio aparecerá argón. Entonces, conociendo cuál es la vida media del potasio, entonces se puede saber cuánto tiempo tiene una roca ígnea de haberse formado. Entonces, haciéndolo así, los geólogos han podido elaborar un mapa como este del tiempo que ha pasado. Dividen el tiempo en eones, en eras, y las eras en periodos, y los periodos en épocas, y hasta ahí termina la división. Para poner un ejemplo, se le ponen a algunas eras. Vean que en los eones hay dos, el fanerozoico y el precámbrico. Entonces, el precámbrico, esta palabra significa antes de la vida. Entonces, toda esta época que hay aquí, hasta más de 4.500 millones de años, hasta 540 millones de años, se ve que no había vida. La vida empezó a aparecer aquí en el proterozoico, más o menos por aquí. Y aquí en el paleozoico empezaron a ver ya los animales que normalmente eran pequeños, muchos que eran de vida acuática. Ya en la etapa del Mesozoico, ya aparecen animales más grandes como los reptiles, los peces, aunque los peces aparecieron mucho más antes del Ordovícico y el Silúrico. Entonces, a esta etapa que se llama aquí como el Cámbrico es una división que se le hace a este sistema del Paleozoico. Entonces, resulta ser que cuando se han estudiado las rocas de este periodo, ahí aparece un sinnúmero de fósiles ya. Es decir, que si un geólogo estudia rocas más antiguas que el Cámbrico, ya no hay fósiles. Los fósiles aparecen desde el Cámbrico. Parece que la vida explota literalmente aquí, porque todas las formas de vida que hoy tenemos, que son peces, reptiles, mamíferos, anfibios, insectos, animales vertebrados e invertebrados, aparecen en esta época. Obviamente, algunos predominan en ciertas épocas. Por ejemplo, en el Jurásico dominan los reptiles, pero estos desaparecen más o menos hace unos 144 millones de años y dejan de existir. Y luego empiezan otras épocas a darse. Aquí prosperan en el Terciario, prosperan los mamíferos. Se ve que en el registro fósil hay más huesos de mamíferos y pocos huesos ya de los reptiles grandes como los dinosaurios. Y algunos organismos muy antiguos del Paleozoico se extinguieron para estas épocas de acá. Y entonces la pregunta, ¿cómo detectaron estas fechas que aparecen hace 5.3 millones de años, hace 65 millones de años? Es estudiando
la radiactividad de las rocas de esa época. Es decir, que han combinado la estratigrafía con la datación radiactiva para que estas fechas sean así como están acá. Entonces, las rocas más antiguas que aparecen en la Tierra tienen más de 4.500 millones de años. Quiere decir que esas rocas, acuérdense que las rocas forman parte de un ciclo de las rocas. Esas rocas tuvieron que haberse formado por rocas preexistentes. Así que se estima que la Tierra tiene 5.000 millones de años aproximadamente. Y decimos aproximadamente porque resulta ser que aunque las matemáticas son muy exactas, hay ciertas dificultades para efectuar las dataciones. Una de ellas es la siguiente. Es que la atmósfera de la Tierra no siempre ha tenido la misma composición. Y eso pudiera afectar a la constante K. Es decir, recuerden que cuando usamos la constante K en el ejercicio, dijimos de que cada material tiene su constante y que ahora se conoce cuál es su valor. Pero la pregunta es, ¿siempre ha tenido ese valor la constante K? Bueno, lo que se ha descubierto es que la atmósfera de la Tierra ha cambiado y por lo tanto algunos parámetros que se creen en esa fórmula válidos pudieran cambiar. Así que algunos problemas para la datación consisten en que no se conoce con exactitud el pasado de la Tierra. Por eso son unas aproximaciones. Sin embargo, lo que sí está claro es que la Tierra tiene varios miles de millones de años, porque así lo indican las formaciones geológicas y así lo indican los materiales radiactivos que tiene, entre ellos el isótopo de potasio y argón.